Una de las primeras cosas que aprendemos en la escuela es que 1 más 1 es igual a 2, pero esto no siempre es así, aunque suene extraño. Bueno, un ejemplo de esto pudiera ser si nosotros tomamos un gas y por otro lado otro gas y lo sumamos, pues la lógica nos diría que tenemos dos gases, ¿no? Según esto que aprendimos en la aritmética. Pero si tomamos oxígeno, por ejemplo, que en la atmósfera es más o menos la quinta parte, es el 19%, y por otro lado tomamos hidrógeno. El hidrógeno generalmente no se encuentra de forma libre aquí en la atmósfera porque es muy ligero, sube y finalmente escapa, pero abunda mucho, es el elemento más abundante de todos. Pero cuando están juntos, el hidrógeno se emociona con el oxígeno, reacciona, se quema y entonces se da agua. Es el futuro de los motores, ¿no? El motor de hidrógeno. El hidrógeno se oxida y entonces pues el residuo es agua, ¿no? Cuando se juntan dan agua. Entonces un gas más otro gas, en este caso hidrógeno y oxígeno, da un elemento agua, que es diferente a cada uno de los dos, con otras nuevas propiedades. No podemos respirar oxígeno, de hecho respiramos oxígeno, pero no podemos respirar el agua, aunque el agua pues tenga oxígeno. Entonces, bueno, vemos que ahí 1 más 1 es igual a 1. Pero hay otro ejemplo de esto, no de la química, sino de la vida de todos nosotros, y es el matrimonio. Y es cuando 1 más 1 da también resultado 1. Y vamos a ver esto allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 12. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por la palabra que tenemos y te pedimos que sea el instrumento que tú uses en nosotros para aclarar nuestro entendimiento, para ubicarnos, para
que nos pleguemos a ella y seamos llevados hacia Cristo, que se aumente nuestra santidad, que nos haga más parecidos a Cristo, como vemos cómo Cristo pensaba, cómo es lo que Él enseña, qué es lo que dice, que eso sea verdad en nuestras vidas. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, Jesús había terminado su ministerio en Galilea. Él llegó por última vez a la ciudad de Capernaum, que era su base de operaciones. Él ahora estaba enfocado en preparar a sus discípulos, y en la casa en la que ellos se quedaban les estaba dando las últimas enseñanzas antes de iniciar el viaje hacia Jerusalén, que era su meta, donde él había de terminar su obra de servicio como el siervo de Jehová. Estando ahí en Capernaum, dice el versículo 1, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Marcos no nos dice la ruta exacta que siguió Jesús, pero aparentemente siguió una ruta que usaban los judíos para ir a Jerusalén, y ellos evitaban pasar por Samaria, por esa diferencia que había con ellos, por lo que cruzaban al lado este del río Jordán, a través de una región que se llamaba Perea, y después regresaban otra vez al oeste por Jericó. Y durante este viaje, estando al otro lado del Jordán, pues muchos de los judíos que viajaban hacia Jerusalén, muchos que vivían en esta región, se juntaron con él, eso porque era muy conocido, por la fama que tenía, y siguiendo la costumbre que él tenía, les enseñaba. El mensaje que solía enseñar era la necesidad de arrepentirse y creer que al reino de Dios se entra por la fe en Jesús, y también que los que entran en el reino cambian radicalmente la forma en que piensan y en que viven. Hay una transformación de ellos. Lo primero que tenemos es la pregunta de los fariseos, en el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Los fariseos querían destruirlo y buscaban cualquier oportunidad para que dijera algo que lo comprometiera o que lo desacreditara delante de sus seguidores. Se acercaron y le hicieron una pregunta para tentarlo, literalmente para ponerle un lazo, una trampa. Era una de esas preguntas que cualquiera que fuera la respuesta que daba, pues quedaba mal con alguien. La pregunta fue si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ellos no querían saber si era permitido, si era justo o si estaba de acuerdo a la ley. Ellos sabían lo que Jesús enseñaba. Al principio, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 31 y 32, los fariseos siempre lo estaban observando, lo seguían por todos lados, y ahí, en este Sermón del Monte, él había fijado ya su posición. Dice Mateo, en esta parte, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En esa época el divorcio era un mal
común en la sociedad judía. Por muchos siglos de rebelión e idolatría, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. A su regreso reconstruyeron a Jerusalén y el templo, pero su religión era solamente externa, eran ritos, eran apariencias, como cualquier religión pagana. Tenían la ley de Dios, pero de una manera u otra ellos aprendieron a darle la vuelta. A los ídolos paganos los habían sustituido por sus tradiciones, en las que ellos eran lo más importante, y sus deseos, lo que ellos querían hacer. Se creían mejores y más santos que los demás, pero realmente no creían en Dios. Seguían teniendo la misma dureza de corazón que los había llevado de esclavos al destierro. Cuando regresaron, muchos de ellos se divorciaron de sus esposas judías para casarse con mujeres gentiles. Y los sacerdotes fueron los primeros en violar la ley, dando un mal ejemplo que el pueblo siguió enseguida. Dios les advirtió por medio del profeta Malaquías que por hacer eso de una manera hipócrita, pues vendría más juicio. Vamos al libro de Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 2, y vamos a ver primero los versículos 11 y 12. Y dice ahí Malaquías: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ellos seguían rindiendo culto, pero se habían divorciado de sus esposas judías y se habían casado con paganas. En ese contexto, Dios hace una declaración de lo que Él piensa del divorcio. Vamos a leer los siguientes versículos. Esa declaración está en el versículo 16. Dice: que lo aborrece porque es un acto desleal y rompe un pacto en el que ellos se habían comprometido. Dice esta parte: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense ahí lo que dice: la mujer de tu pacto. Dice: no hizo él uno, a los dos los hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Por eso es importante casarse con un creyente, porque busca descendencia para Dios. Dice: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Los fariseos no eran ignorantes de esto, pero como siempre lo hacían, tomaban lo que les convenía y lo demás lo ignoraban. Al igual que sus antepasados, después del exilio, consideraban el divorcio
y un nuevo matrimonio como algo aceptable, que ellos podían hacer. Y esa manera de pensar pues se había extendido a todo el pueblo. Lo que estaba estipulado en el Antiguo Testamento ellos lo habían dejado hacía mucho tiempo. Entre los judíos había una diferencia de opinión ante lo que Moisés había enseñado acerca del divorcio. Había permitido repudiar a la esposa si se hallaba en ella cosa indecente. Y el punto de controversia era qué significaba eso de cosa indecente. Puede significar una cosa escandalosa, cosa vergonzosa, algo ofensivo, conducta indecorosa. Pero puede ser desde hacer un comentario de mal gusto hasta el adulterio, algo que no agradara al esposo. En lugar de las normas divinas en todos los aspectos, ese lugar lo habían tomado las tradiciones, las opiniones de los rabinos e intérpretes de la ley. En el caso del divorcio había dos escuelas opuestas, enfrentadas. Por un lado estaba la del rabino Hillel, que tenía un punto de vista muy liberal, en el que el divorcio era sumamente sencillo. Según esta interpretación, un esposo se podía divorciar de su esposa si ella hacía cualquier cosa que le desagradara. Cuestiones tan frívolas como que se le quemara la comida, que ella se soltara el cabello, que se le vieran los tobillos, o que hablara en voz alta y que eso se oyera en las casas vecinas. Eso podía ser motivo de vergüenza, decía el esposo. Pero si no había ninguna de estas causas, era suficiente que al marido le agradara más otra mujer. O sea, ese ya era algo que le agradaba, ya no le agradaba a su esposa y era suficiente para divorciarse. Era prácticamente cualquier cosa. Y bueno, trayendo esa situación a nuestros días, hoy en nuestro país ya no se necesita ni siquiera tener una causa, ninguna excusa, simplemente basta con decir me quiero divorciar. No necesita decir por qué, nada más quiero y ya. Pues peor que por cualquier causa. La otra escuela era la de un rabino que se llamaba Shammai, y él interpretaba cosa indecente como adulterio, como falta de castidad, por lo que solamente había una causa de divorcio aceptable. Pero como era de esperarse, pues la mayoría estaba de acuerdo con la interpretación liberal, incluyendo a los fariseos, y también podemos incluir ahí a los discípulos que estaban influidos por los fariseos, por esa doctrina que había. Y al final del pasaje del Evangelio de Mateo, ellos respondieron así a Jesús: si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces los fariseos sabían cuál iba a ser la respuesta de Jesús, ya lo había dicho él antes. Ellos esperaban que el pueblo se pusiera en contra de él, que consideraban que era intolerante, que era ofensivo con todo el pueblo, con los dirigentes, diciéndoles que todos eran una bola de adúlteros. Y además, si él respondía así, lo podían acusar de incongruente, porque ellos decían que se juntaba con pecadores, que comía con ellos, y según lo más estricta de la ley, pues se contaminaban y era algo que no se debía hacer. Además estaba
el antecedente de lo que había pasado con Herodes y Juan el Bautista. Él había denunciado al rey Herodes porque se había divorciado de su esposa para casarse con la esposa de su hermano Felipe, que ella a su vez se había divorciado de su esposo. Y por eso finalmente Herodes mató a Juan. Pues para los fariseos el mejor escenario era que Jesús hablara con el mismo denuedo que había hablado Juan en contra del divorcio, y entonces que Herodes hiciera callar a Jesús, finalmente matándole, y así ellos pues finalmente se lavarían las manos, cumplirían su objetivo. Pues tenemos la respuesta a los fariseos en los versículos 3 y 4. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Jesús recurrió a la autoridad que los fariseos tenían como suprema. Ellos no lo reconocían a él como lo que era, como el Hijo de Dios, pero ellos decían que eran discípulos de Moisés y sacaron un argumento de Moisés que apoyaba lo que ellos decían, su punto de vista. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Ellos se refieren a un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 a 4. Aquí el pueblo está recibiendo instrucciones de Moisés. Es la nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. La anterior generación había quedado con su vida en el desierto. Y entonces ahí dice esto, está diciendo muchas leyes, y ahí dice respecto a esto: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber fallado en ella, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiré carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este pasaje no da un permiso para divorciarse, sino que regula lo que debía hacerse cuando ya se había dado el divorcio, cuando ya se había dado la separación. Era una protección para la mujer en contra del abuso del marido. Lo que estaba sucediendo era que un hombre despedía a su esposa y después, si se arrepentía, la podía acusar de adulterio porque estaba con otro hombre, o le podía exigir que regresara con él porque era su esposa. La carta de divorcio era su defensa. En esa época la mujer no podía trabajar fuera de casa, no era un mundo en el que ella pudiera hacer esto, y dependía pues del marido para su sustento, por lo que en caso de que la abandonara, pues la salida para ella era encontrar un esposo, era una necesidad, y la carta de divorcio era la prueba que la defendía contra la acusación de adulterio, y así también la defendía para tener que regresar contra
con su marido que la había hecho despreciable, al acusarla de alguna cosa indecente. Y ahí vemos un principio. El otro fue el que rompió el pacto. Entonces, ¿qué dice? Que ella puede casarse. La acusación que hacía el marido realmente no podía ser por adulterio, porque en ese caso el castigo era la pena de muerte. Pero ya después, para la época de Jesús, la pena de muerte ya no se aplicaba para el divorcio. Primero porque cuando David adulteró con Betsabé, Dios tuvo misericordia y David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y para esa época, sobre todo en segundo lugar, ellos estaban bajo el dominio romano y no podían aplicar la pena de muerte, pues estaba reservada para un tribunal romano. Pero el divorcio se daba cuando era muy frecuente. Pero un caso, cuando se halló cosa decente, es el de José, el esposo de María. Él pensó en separarse de ella cuando ella estaba embarazada, antes de que se juntaran. Ellos no estaban casados, pero estaban desposados. Pero estar desposados era compromiso igual que estar casados, era prácticamente lo mismo. Entonces, para romperse este compromiso tenía que ser por medio del divorcio, igual que si estuvieran casados. Entonces él no se le hubiera tenido que dar la carta de divorcio en su mano. Pero lo que sí manda el pasaje es que si un hombre se divorció de su esposo y ella se casa con alguien más, está con alguien más, el primer marido no puede volverla a tomar para que sea su mujer. Aquí se está reconociendo la realidad del divorcio. También es una cosa seria. Una vez que se da, se rompe esa unión, pues ya no están unidos, ya no son uno, se rompió. Esa ruptura pues implica un dolor, están pegados, están unidos, pero ya se dio la separación. Dice el versículo 5: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. El motivo, esa disposición que les dio Moisés, era la dureza de su corazón. Este pueblo fue descrito como duro de cerviz, y la dureza le estaban mostrando en su necedad de querer hacer las cosas a su modo, según sus deseos. Se permitió, pero eso nunca fue la primera intención de Dios. Por eso Jesús va al origen, al génesis, a los orígenes, para demostrarles que al principio las cosas no fueron así. Son así diferentes porque entró el pecado en el mundo y todo cambió. Los fariseos estaban pensando en el divorcio. Ellos tenían en mente el divorcio y preguntaron acerca del divorcio. En su mente estaba el poder divorciarse, igual que como se piensa ahora. Si me caso y las cosas no salen bien, no me siento a gusto, pues hay una solución, me divorcio. Ellos se engañaban creyendo que el Antiguo Testamento les permitía hacerlo. Eso muestra la dureza de su corazón, y Jesús lo que hace es hacerlos voltear hacia el matrimonio, hacia el génesis, hacia el principio. Dice en el versículo 6:
pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús está citando el Génesis, concretamente el Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los dos fueron creados a la imagen de Dios. Los dos tienen la misma dignidad. Ninguno es superior al otro. Creó a un hombre y a una mujer. No a un hombre y 3 o 4 mujeres para que el hombre tuviera más de una, o para que escogiera entre ellas. Así Dios instituyó el matrimonio. Un hombre y una mujer. Es una institución divina. El objetivo era que el matrimonio fuera el medio para la preservación en esa época de la humanidad, y como vimos en Malaquías, para la preservación del pueblo de Dios. Pues dice en Génesis: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, en Génesis 1:28. Y las diferencias que hay entre ellos son para cumplir este propósito. Y esas diferencias los complementan. Lo que uno no puede hacer solo, lo que no tiene uno, lo tiene el otro, y así pueden procrear hijos. Los esposos serían compañía el uno para el otro. También el matrimonio es un pacto de compañía. Son ayuda mutua, el uno para el otro. Apoyo. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2:18. Implicaba un compromiso de amor y entrega. Serán una sola carne. En Génesis 2:24. Ahí, en este principio, el divorcio era imposible. No había otras personas con quien casarse. Entonces, el matrimonio es un pacto, es mucho más que un compromiso humano. Muchos lo han querido ver como un contrato, pero un contrato es una obligación legal a la que se someten los contratantes, y el contrato se termina, es algo temporal. Por ejemplo, hay un contrato de arrendamiento por 1 año, y terminado el año, pues se terminó el contrato. Se termina cuando se finaliza el objeto del contrato. Por ejemplo, un contrato de compraventa, se compromete uno a vender y el otro a comprar, y cuando se termina, pues ya se terminó el contrato. Si no se cumple, hay alguna pérdida. Puede ser de mucho dinero, pero se cubre esa pérdida y el contrato ya se termina. Pero un pacto es para siempre. Es un compromiso que no se termina. Un pacto se rompe. Por ejemplo, tenemos un pacto de no agresión entre 2 países. Alemania y Polonia firmaron un pacto de no agresión antes de la Segunda Guerra Mundial, pero si uno de esos 2 países traiciona al otro y lo ataca, rompió el pacto. Cuando se rompe el pacto es cuando el pacto se termina. Y esa finalización implica violencia, es violento. En el caso del matrimonio, Dios interviene para unirlo en forma permanente e indisoluble. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese pacto solo termina con la muerte. Vamos a Romanos 7,
versículos 2 y 3. Romanos 7, 2 y 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. El matrimonio es una ilustración de la relación de Dios con su pueblo. Es una ilustración del pacto eterno que Dios hizo con ese pueblo que Él escogió para amar. Es un pacto incondicional en el que Él se compromete a hacer todo independientemente de lo que haga el pueblo. Dice Ezequiel 16:8, vamos a Ezequiel 16:8, un pasaje, un versículo que habla de ese pacto que hace Dios con el pueblo, en este caso con Judá. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entré en pacto. Dice el versículo 7 de nuestro pasaje de Marcos: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto es una cita de Génesis 2:24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para poder unirse en matrimonio es necesaria una independencia de los padres. El afecto no deja de existir, pero ahora la prioridad es la nueva familia. Las responsabilidades son ahora hacia la nueva unión que se ha formado. Los dos están tan unidos que son uno solo. Si alguno no se despega de su familia anterior, va a dañar seriamente a la nueva. 1 más 1 es igual a 1. Es el versículo 2, siguiendo con la cita de Génesis 2:24 que está haciendo Jesús: y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. 1 más 1 es igual a 1. Son dos que se unen. El resultado es 1. Una sola carne. Si se daña a uno, se está dañando al otro. Si uno sufre, igual el otro. Si uno se alegra, el otro también. Ser una sola carne es haber dejado su individualidad. Así como el oxígeno ya no es oxígeno y el hidrógeno ya no son hidrógenos, son algo nuevo, así también cada uno deja de ser lo que era. Ninguno puede pensar que está solo. Todo lo que diga, haga y piense afecta a los dos. Cada uno deja sus gustos, sus libertades, sus ideas, y entre los dos las aportan para tener una nueva identidad, ser algo nuevo, algo más complejo, algo compuesto. Si uno en la noche tiene calor y quiere abrir la ventana
pero el otro tiene frío. Y pues, ¿qué van a hacer? Abierta, ¿no? Tienen que ceder, tienen que ver por el bienestar del otro. Ya no es como era antes, que cada uno hacía pues lo que quería. Pero si uno lleva al matrimonio algo que aprecia mucho y no lo quiere dejar, que tiene un ídolo, cuando ese ídolo sea tocado o siquiera mencionado, él se va a sentir ofendido y va a salir en defensa de ese ídolo. Entonces va a empezar una discusión. Y aún muchas veces se van a tratar de dar argumentos espirituales. Por ejemplo, uno tiene como ídolo el dinero, pues podría decir que no le da dinero porque es un asunto de mayordomía y que tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. No piensan que son uno. Piensa que él llegó con su riqueza que adquirió antes de casarse, entonces es de él. Cuando dos son uno, nunca se piensa en esos términos. Se dice, es nuestro, es de nuestra familia. Cuando se casaron, ya no son dos sino uno. Ya no hay lo mío y lo tuyo. No hay mi dinero y el tuyo. Ya no hay esta casa ya la compré y está a mi nombre. Es nuestra casa, es mi familia. No hay mis amigos y tus amigos, mi libertad o tus problemas. Todo es nuestro. Es nuestro problema, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra pena. Esto es ser una sola carne. Dice el versículo 9: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La unión es un diseño divino, como hemos visto desde el principio, así lo pensó Dios, y cuando esa unión se efectúa, el pacto queda firme delante de Dios y el hombre no tiene autoridad para disolver, no puede deshacer lo que Dios ha hecho. Tenemos después la respuesta a los discípulos en los versículos 10 a 12. Sí, en casa volvieron los discípulos a preguntarles de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos todavía tenían dureza de corazón y se volvieron a preguntar de lo mismo. Ellos todavía estaban influidos de lo que habían aprendido pues, de los fariseos, de los escribas, y pensaban que el divorcio estaba permitido siempre y cuando ellos le dieran la carta de divorcio a la mujer. Pero Jesús les dijo que eso no anulaba el matrimonio, sino que eso era una forma encubierta de adulterio. El divorcio no sirve para legitimar una relación con otra persona. Si me divorcio para tener una novia o una nueva esposa, he cometido adulterio. He sido infiel a mi voto matrimonial, que es para toda la vida. La he traicionado y he roto el pacto que hice con ella y con Dios. Aquí Jesús hace una declaración sorprendente para los discípulos.
que como judíos, que tenían una cultura patriarcal, no consideraban a la mujer como si tuviera algún valor. No consideraban entonces que el adulterio fuera un pecado en contra de la mujer. Se podría considerar una ofensa en contra del padre de la mujer con la que el marido había hecho pues el convenio del matrimonio. Pero para la mujer pues ella no tenía ningún derecho, y ella por eso mismo no se podía divorciar del marido. Esto era imposible, no estaba considerado. Marcos, cuando escribió este evangelio, él lo dirigió a un público, por así decirlo, romano. Entonces ahí sí se podía divorciar la mujer del esposo, como Herodías se divorció de su esposo para casarse con Herodes. Entonces ahí vemos que no es algo cultural, es algo universal. Marcos no menciona ninguna razón que justifique el divorcio, pero Mateo, en el pasaje paralelo, dice, está en Mateo 19:9, dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, que es lo mismo que había dicho en el Sermón del Monte. Pero en estos pasajes el Señor no está dando ningún mandamiento. En ningún momento está diciendo que la persona que sufre el adulterio por parte de su cónyuge se deba obligatoriamente divorciar. Lo que tenemos aquí es una excepción a un principio general, y ese principio es a lo que debemos atender. Debemos ver hacia el matrimonio. Si no, vamos a ser como los fariseos, que ponían su atención en el divorcio en lugar de ponerlo en el matrimonio, en la institución de Dios. Entre creyentes, el perdón debe ser la constante. Sin embargo, hay casos en los que no hay arrepentimiento de la parte que ofende, y ante el daño causado a la familia, pues tal vez sea la única solución para el cónyuge afectado. Vamos a ver un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Jehová era un esposo para su pueblo. En Jeremías 3:14 le dice Dios, llamando al arrepentimiento al pueblo, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Pero ellos fornicaron espiritualmente. Ese matrimonio de Dios con su pueblo también es espiritual. Fueron infieles con los ídolos, y Dios mismo le dio carta de repudio a Israel, a la nación del norte. ¿Y por qué? Por causa de sus continuas fornicaciones sin arrepentimiento verdadero. Ahí en el versículo 8 de este capítulo 3 de Jeremías, hablando de esto, dice: ella es Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y
fornicó. Israel fue repudiada por Jehová. Perdió la relación que tenía con Dios. Perdió la protección de Dios. Entonces vino a Siria, se los llevó como esclavos y nunca más regresaron. Se había disuelto ese vínculo con Dios. Finalmente vamos a hablar de una aplicación de esto. Para nosotros, como creyentes, el matrimonio es mucho más que la unión entre un hombre y una mujer que están formando una familia que es la base de la sociedad. Como hemos visto, el matrimonio es una figura de la relación de Dios con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento esto se aclara de lo que solamente era una sombra en el Antiguo Testamento. Para los cristianos, que son el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es una figura de nuestra relación con Cristo. Vamos a la carta a los Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 33. Efesios 5, 22 a 33 dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Parece que Pablo está hablando del matrimonio, y sí, que está hablando del matrimonio, pero en el versículo 31 él cita la frase que hemos mencionado de Génesis 2:24, que es la misma de Marcos 10, 7 y 8. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y dice enseguida: grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y la iglesia. Un misterio es algo que ya estaba ahí, pero que no podía verse claramente, estaba como velado, como encubierto. El matrimonio refleja lo que Cristo hizo por su iglesia. La amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para hacerla santa. El matrimonio es un medio para nuestra santificación. Cristo ama a su iglesia, aunque su iglesia muchas veces sea infiel, aunque falle. Cuando nosotros amamos a nuestro esposo o esposa,
cuando falle, aunque falle mucho, aunque no se lo merezca, aun cuando peque contra nosotros, si la amamos estamos dando un testimonio de Cristo. Estamos hablando de Cristo sin palabras, porque eso fue lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros, lo que hizo con su iglesia. Cristo se entregó, dio su vida para que su iglesia pudiera estar con Él. Él cargó su pecado y lo pagó en su lugar en la cruz. Sufrió su castigo. ¿Para qué? Para limpiarla, para quitarle toda la impureza con su sangre. ¿Para qué? Para que ella quedara sin mancha, sin ni siquiera una arruga. Así la purificó y la santificó para presentársela a Él mismo. Cristo y su iglesia son una sola carne, y así debe ser el amor en el matrimonio. Dice este pasaje que el hombre ame a su mujer, y amar es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por eso se manda al hombre amar a su mujer. A la mujer no se le demanda esto. ¿Por qué? Porque la mujer en general sabe amar, pero dice que se sujete. ¿Pero por qué? Porque lo ama, porque da esa confianza al marido. Los principios son los mismos, los dos, entre Cristo y la iglesia, los dos son una sola carne. La iglesia está tan unida a Cristo que ahí también 1 más 1 es igual a 1. El que persigue a la iglesia persigue a Cristo, y no se puede amar a Cristo si no se ama a la iglesia. Hay muchos que dicen: yo amo a Cristo, pero no tengo iglesia. Ese hombre está mintiendo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No se puede tener una relación con Cristo si no se pertenece al cuerpo. El tema del matrimonio es muy profundo, es muy extenso. No podemos abarcarlo todo ahora, pero todos los que estamos aquí tenemos una relación con el matrimonio. Todos estamos solteros, casados o divorciados. En el caso de los viudos, pues son solteros ahora, según la ley del marido que vimos allá en Romanos. Entonces, de cualquier manera, este tema es importante para nuestra vida. Pues de manera muy general, a los solteros, el matrimonio es un paso muy serio. No debe ser dado a la ligera, ni por los motivos equivocados. Que ella sea muy bonita o que él sea muy guapo no es un motivo para casarse. Con el tiempo eso va a pasar. El físico cambia. Estar enamorado tampoco es suficiente. No es lo mismo el enamoramiento que el amor. El enamoramiento pasa. El amor es una decisión de amar a alguien, así como Dios amó. No porque se lo merezca, no porque sea bonita las criaturas, sino porque Dios decidió amar. Pensar que el otro te va a hacer feliz es un autoengaño. Nadie te puede hacer feliz. Si no eres feliz es porque no has encontrado a Cristo. Pues nada te puede llenar. Puedes estar casado con la mujer más guapa y más rica y ser profundamente infeliz. De hecho, así son. La felicidad solo es real y duradera cuando viene el estar en Cristo y cuando tu gozo es Cristo. Lo que debes hacer es buscar
a un hombre o a una mujer piadosos, según el caso, y decidir amarlo, a pesar de todo, sin importar si cambia, o si cae, o si falla, o si enferma, sin importar nada de lo que haga o nada de lo que pase. Eso es lo que hizo Cristo. Ahí puedes examinar tu corazón y ver quién eres. Si te quieres a ti mismo, quieres tu felicidad, si conoces a Cristo. La única limitante que hay es que sea creyente. Desobedecer este principio llevó al pueblo a la idolatría, a alejarse de Dios, y a un creyente que a lo mejor no es creyente, pues lo puede llevar al infierno. Para los casados, el matrimonio es una relación que hay que estar construyendo continuamente, como cualquier relación, incluida la relación que tenemos con Cristo. Si esta relación se descuida, entran las zorras que echan a perder las viñas. Si el otro falla, lo que tienes que hacer es ver primero la viga que tienes en tu ojo y quitarla antes de que siquiera te acerques al otro y decirle que tiene una astilla en el suyo. Si el otro falla, lo que tienes que hacer es corregir tu pecado, no el del otro. Como tratas al otro es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Te sirve para examinarte diariamente, y seguramente todos los días tienes algo de qué arrepentirte. A los divorciados, pues han pasado por un trauma. Son personas a las que les arrancó parte de su propia carne, parte de lo que estaban unidos. En el divorcio siempre hay pecado, de una de las dos partes o de las dos, generalmente de las dos, pero puede haber casos, como vamos a ver ahorita, en que hay una parte inocente. Pero a pesar de eso, no es el pecado imperdonable. Si tú llegaste así a Cristo, cuando Cristo te salvó, todos tus pecados fueron perdonados. Todos. La mentira, el robo, hasta el homicidio, también el divorcio. Cuando llegaste a Cristo hay un nuevo comienzo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Por último, las relaciones sexuales no equivalen al matrimonio. Fuera del matrimonio, las relaciones sexuales son pecado. Es fornicación o es adulterio. Si las tuviste, pues pecaste. Pero si quieres solucionarlo casándote con esa persona, estás pecando otra vez, estás abriendo las puertas para un infierno aquí y un infierno en la eternidad. La separación no es igual al divorcio. En algunas ocasiones la separación es necesaria cuando está en peligro la integridad física de alguno de los cónyuges. Digo alguno de los cónyuges porque pues generalmente se sabe que el marido
agrede a la mujer, pero ahora a veces el marido es el que es golpeado. Y puede pasar, ¿no? Pero si un esposo es violento, golpeador, alcohólico o adicto a las drogas o adicto al juego, tiene alguna adicción, puede ser aconsejable la separación. Pero las causas por las que el divorcio se permite son el adulterio, como ya vimos, el sexto mandamiento es no adulterarás, y cuando alguno cae repetidamente en ese pecado, realmente está abandonando a su cónyuge, ha roto el pacto, como vimos que hizo Israel con Dios, rompió el pacto, y entonces dio carta de divorcio. El abandono, que es otra causa. Si un creyente está casado con un incrédulo y el incrédulo se separa, entonces, pues de hecho ya se dio el divorcio, se permite el divorcio, pero el creyente no debe ser el que inicie el divorcio, el que se separe. Dice 1 Corintios 7:15. Pablo está hablando ahí de varias situaciones de matrimonio, de esto, de divorcio también, y dice 1 Corintios 7:15: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En ciertos casos, el divorcio no implica romper el voto matrimonial, romper el pacto, sino que es una respuesta a un voto ya roto, y es para minimizar el daño que puede resultar. Por ejemplo, en el caso de un esposo infiel, abusivo, y que malgasta todo el dinero y no provee para su casa, puede ser que el divorcio iniciado por la esposa sea la manera responsable de proteger a los hijos y salir de una situación intolerable. Pero el otro, de hecho, ya rompió el pacto con su infidelidad no arrepentida, con su abuso. El abuso no solamente es violencia física, hay abuso emocional y abuso económico. En un divorcio, la parte inocente, si es que la hay, no es penalizada. El otro fue el que rompió el pacto, y como en el caso de los fariseos, cuando ya se dio, pues se le da carta de divorcio para protección. Sí, como el caso que legisló Moisés, la carta de divorcio es para su protección. El matrimonio, como lo enseñó Jesucristo, contrario a lo que pensaban los fariseos y entendían los discípulos, es una institución divina, de por vida. Pero eso no debe ser tomado como un pretexto para poder abusar libremente de otra persona. Ninguna debe ser obligada a estar viviendo una vida miserable de abusos, de infidelidades, de traiciones. En la Biblia tenemos el diseño amoroso y cuidadoso de Dios para sus criaturas. Como dice Cristo, el diseño original era bueno, pero el pecado originó que se echara a perder. Es decir, por el pecado hubo poligamia, hubo adulterio, hubo fornicación, hubo divorcio, hubo homosexualidad. Por el pecado hay pues ahora cambios de sexo,
y todas esas desviaciones que vemos hoy. Pero independientemente de tu estado civil, lo que el matrimonio nos debe hacer ver es que la plenitud está en Cristo, aquel que lo llena todo. Él puede restaurar lo que pasó. Confía en Cristo. Él te puede llenar. Más que mirar lo que pensaban los discípulos, lo que pensaban los fariseos del divorcio y del matrimonio, tenemos que mirar a aquel que dio esta enseñanza. Que esto nos lleve a mirar a Cristo.